Bueno, entonces, no, yo los invitaría, pues voy a hablar, quiero hablar de pronto, voy a hablar solamente unos 20 o 25 minutos máximo, y lo que voy a hablar primordialmente es sobre este libro que estaba comentando Rosa Seste, se llama La Conquista. Me gusta mucho la carátula, ¿no? Por el perrito y tales, y después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, las imágenes y eso que les voy a contar es sobre ese libro. Si después tienen interés en mirar el libro directamente, se consigue en Amazon y en muchos lados muy fácilmente. Pero si además del libro, pues tienen, no sé, preguntas, interés en otras cosas como más relacionadas con la trayectoria, la academia, no sé, el paso de un país a otro y cosas así, pues también, o esto de vivir en muchos mundos a la vez, como lo hago yo, que pues, estoy muy activo en el mundo académico, pero también en el mundo, pues, de la música, como compositor, intérprete, pues también feliz de hablar de cualquiera de esas cosas. Entonces, pues lo que voy a hacer ahorita es compartir la pantalla para mostrarles sobre todo algunos ejemplos varios de imágenes y de audio. Y cuando ya termine la presentación, en otra vez como unos 25 minutos, voy a tratar de ser muy rápido. De pronto lo que los invitaría es que si en ese momento prendan las cámaras y podamos tener más como un diálogo. O sea, lo que más disfruto de este tipo de encuentros es poder escuchar a los estudiantes y escuchar sus preguntas. Entiendo y es natural que no hayan podido leer el trabajo, pero si alguna de las cosas que les digo pues les genera la intención, pues lo más gratificante pues será poder verlos y escucharlos. Pero ahorita no, con que me vean y me escuchen es suficiente. Voy a compartir entonces la pantalla. Me cuentas, por favor, Rosa, si se está viendo. Espera, le pongo aquí para optimizar aquí el sonido. Si estás viendo mi pantalla ahí ya. Ahí se ve. Eso. Bueno, entonces es el perrito de la Víctor. Y esto, el título de esto es Los viajes de la Víctor, porque aunque el libro se llama La conquista discográfica de América Latina, y ahora les voy a decir por qué esa idea de la conquista, en esencia de lo que se trata es de un estudio muy puntual de un caso, y ese caso fue una serie de viajes que hizo una compañía de Estados Unidos, la compañía Victor Talking Machine, se llama así, Victor Talking Machine Company, que era muy famosa y conocida justamente por ese logo, el logo de ese perrito que está viendo ese gramófono ahí y que venía la frase también de la voz del amo o His Master's Voice. Y ese perrito a comienzos del siglo XX era el logo de publicidad más reconocido en el planeta Tierra, sin duda alguna. O sea, como puede ser, no sé, el símbolo de Nike o de Apple o de Google hoy, lo era ese perrito, pues en ese momento. Y la Víctor pues no solamente se encargó de hacer viajes y para grabar músicas en distintas partes del mundo, sino también invirtió mucho, mucho dinero en publicidad y esto también ayudó a como la visión pues global de esta compañía. Entonces mi trabajo es un trabajo histórico que básicamente se trata de contar cómo fueron esos viajes, esas expediciones, qué pasó en ellas, qué músicas, qué repertorios se grabaron. Entonces es una historia cultural de esas expediciones. También miro un poco a los sonidos, a la música, lo que se grabó. Pero lo más importante quizás son las implicaciones políticas de esa historia, o sea, la medida en que esos viajes también son una forma de volver a pensar el asunto del colonialismo y del imperialismo en América Latina, pero ahora, digamos, de cuenta no tanto de un gobierno, sino de compañías y de negocios como este de la Victor. Bueno, entonces voy muy rápido. Las cuatro cosas, no sé si nos dé el tiempo para todo, es primero contarles algo rápido de los viajes, cómo se hacían los discos, qué tipo de cosas se grabaron, y esta gente hizo más de 20 expediciones a lo largo de más de 20 años. Eh, entonces, pero como ejemplo, solo voy a contarles cosas rápidas ahí de dos de esas expediciones. Bueno, entonces, es los viajes de las Víctor. Esto es simplemente una imagen ahí de algo que fue muy popular en la época. Esto era una zarzuela que se presentó en España justo en el cambio de siglo, como en 1899, pero que muy pronto, al año siguiente, para 1901, ya tenía funciones en distintas partes de América, incluyendo en México. Se presentó en México. Y lo interesante es que esto era una zarzuela de un acto muy chistosa, pero cuyo objetivo era narrar pues el drama de un amor frustrado y un montón de situaciones muy jocosas, pero en torno
un personaje que iba viajando por distintos pueblos en el sur de España presentando un fonógrafo en una época en que hasta ahora estos aparatos se estaban dando a conocer. Entonces, el nombre de esa zarzuela era el fonógrafo ambulante, pero lo interesante es que sí, el tema de que los fonógrafos fuesen ambulantes y que fuesen de un lado para otro, ya era tan repetitivo y ya era como parte pues del argot popular que terminaron haciendo una zarzuela al respecto, ¿sí? O sea, esto es como si ahorita, no sé, surgiera una ópera o una zarzuela o una película sobre el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Todo el tiempo estamos hablando de inteligencia artificial, y es tan del tema que es el tema de chistes, el tema de cosas, un poco era esta idea del fonógrafo en ese momento, o sea, representaba y generaba mucha ansiedad entre la gente, y los viajes estos que yo estudio es un poco como la materialización de los chistes y el tipo de cosas que estaba haciendo esa zarzuela, ¿sí? En el tema de la zarzuela se trataba solamente de viajar y de presentar el fonógrafo. En el caso de las expediciones de lo que yo hablo aquí, ya era una serie de viajes con el objetivo de grabar todas estas músicas y hacer un negocio con ella, pues, con esta tecnología, pues. Y curiosamente, pues el libro terminó llamándose así, La conquista discográfica de América Latina, pero por muchos años mi idea para el libro, el título debe ser El fonógrafos ambulantes, inspirado en esta zarzuela, pero también la idea de que esos son las expediciones, ¿no? Máquinas para grabar música. Esto es que estaban viajando por distintas partes de América Latina en una época donde la grabación era exclusivamente mecánica. O sea, esto es antes de que hubiesen micrófonos, antes de que hubiesen altavoces, o sea, es un proceso puramente mecánico. Entonces, ese era el tipo de personajes que iban haciendo estos viajes, ¿sí? O sea, personajes que trabajan para distintas compañías. Este es un señor Vangeman que trabajó para Edison, Geisberg trabaja para otra compañía llamada The Gramophone. Es decir, los viajeros de la Victor no eran los únicos, era parte como de un contexto más amplio de gente que estaba grabando, viajando y grabando músicas en distintas partes del mundo. Este es un mapita ahí que me gusta usar para contar cómo lo que pasó con estas expediciones un poco replicaba otros escenarios como de imperialismo cultural y de conquistas comerciales, ¿no? Entonces, algo curioso con estas expediciones es que esta compañía Victor, de la que hablamos acá, es una compañía de New Jersey, de la parte de la parte de la costa este de Estados Unidos, y terminó siendo la compañía más visible de los Estados Unidos en el negocio temprano del disco. No era la única, por supuesto, pero sí era la que tenía, digamos, la visibilidad más grande desde Estados Unidos en el mundo. Y una cosa que terminó siendo esta compañía Victor, fue que se terminó asociando con otra compañía de discos británica en Inglaterra que se llamó The Gramophone Company, ¿sí? Y esta gente hizo algo muy curioso, es que cogió un mapa parecido a esto y se repartieron el mundo entre ellos. Entonces, como para garantizar como un monopolio comercial de todo el planeta. Entonces, lo que acordaron es que la Victor iba a tener la prerrogativa de todo el continente de América y también de unos países del Oriente Asiático, en particular China, Corea y Japón, ¿sí? Mientras que la Gramophone, que era la compañía británica, iba a tener la prerrogativa sobre África, Europa y el resto de Asia. ¿Sí? Y lo que terminaron haciendo con esa jugada fue justamente garantizar un monopolio en repertorios grabados en todo el planeta, porque lo que hacían es que igual se representaban mutuamente en sus territorios, se repartían las músicas que tenían, ¿sí? También terminaban como manipulando y controlando mercados y precios y el acceso a la tecnología y demás. Pero si uno mira en detalle esta cuestión de repartirse el mundo, sí, y como sentirse con el derecho de repartirse el mundo de esa forma, para mí eso no es muy distinto del tipo de actitud imperialista que tuvieron y que han tenido por muchos siglos muchos poderes políticos, ¿no? Si uno piensa la forma como se repartieron el África en la conferencia africana con Otto von Bismarck en la década de 1880 fue muy parecido, ¿no? O sea, de hecho, muchos países africanos tienen una forma tan rara, así como Eritrea, y que tiene unas rayas que son países como trazados con raya, porque justamente fue países que se inventaron en una mesa allí en Berlín y dijeron, bueno, esto va a ser para los italianos, esto es para los británicos, esto es para los alemanes, etcétera,
etcétera, etcétera. Y entonces esta gente estaba, obviamente, de la Víctor, estaba pensando, era en negocios y en una cuestión comercial, pero lo que inspiraba sus actividades era el mismo tipo de actitud imperialista y colonialista. Entonces, por eso es que, digamos, en lo que voy a hablarles hoy es más como la historia de la realización de estos discos, pero si ustedes miran en detalle el libro, y ahorita está por salir otro libro que es un poco más amplio del mismo fenómeno, que en inglés, el nombre de ese libro va a ser Talking Machine Empires, o como los imperios de las máquinas parlantes, porque justamente es una crítica mucho más radical de cómo esto no es simplemente una cuestión de negocios, ¿no? Como la gente puede pensar, ah, no es que simplemente están haciendo el negocio de los discos. No, esto es una cuestión para mí de como de sentirse de mentalidades imperiales en el mundo de la industria del disco, y que son justamente, es el tipo de mentalidad imperial que va a terminar como fijando las fronteras y los parámetros para todo lo que va a venir después. O sea, en otras palabras, digamos, muchas de las inequidades que vemos en el mundo hoy, entre unas compañías y otras, unos de mercados y otros, unos artistas y otros, de unas partes del mundo y otra, los fundamentos digamos, de esas jerarquías culturales fueron establecidas en estos negocios tempranos porque capitalizaban en las mismas jerarquías coloniales de antaño. Bueno, esa es la gran teoría del libro, ahí muy resumida. Bueno, ahora, lo que pasaba, simplemente estos eran personajes que en una época donde la tecnología todavía estaba rudimentaria, en desarrollo, sabían grabar. Eran muy pocos los personajes que sabían manipular esas máquinas para poder grabar sonidos. O sea, la grabación acústica, ya lo vamos a ver, era un proceso muy delicado y no era fácil. Entonces, estos personas hacían embarques como estos, instalando estudios de grabación improvisado y grabando tantas músicas como pudieran. Y entonces aquí simplemente una serie de mapas para mostrar los lugares a donde fueron. Entonces, el libro se llama 1913 a 1926 porque fueron los años en los que hicieron las expediciones. Ustedes están en México y fue justamente en México el primer país donde la Víctor mandó una expedición. En 1903, una vez lograron tener una de estas máquinas portátiles, siguiendo el ejemplo de otros viajeros de la compañía británica que habían ido por el sudeste asiático, se mandaron la primera expedición y esa primera expedición fue en México allí en 1903. En 1905 volvieron a México. En 1907 ya hicieron una expedición más larga, fueron a México y a Cuba, pero también se metieron un viaje largo a Brasil y básicamente iban a las ciudades más grandes, ¿no? O sea, a diferencia de los etnógrafos que por esta misma época iban grabando con músicas de comunidades indígenas, estos obviamente se concentraron en las grandes ciudades porque iban en busca de los principales actos comerciales, porque se trata de grabar músicas que después pudieran convertirse justamente en discos comerciales. Después, en 1910, otra vez México y Cuba. Estos van a ser los destinos más comunes, pero de ellos dos, Cuba, o sea, prácticamente todos los años, o casi todos los años, entre 1911 y 1927, la Víctor mandó una expedición a Cuba, ¿sí? O sea, había como mucha demanda y además mucha competencia con otras empresas por el mercado de discos cubanos. ¿Sí? Casi todos los años, pararon un poquito en tiempos de la Primera Guerra Mundial, con 1915 y eso, pero casi todos los años hicieron expediciones a Cuba. Esta es una muy importante en 1912 porque volvieron a Brasil y Argentina, pero aquí empezaron a capturar el tango argentino y el maxixe brasilero, que se conocía también como el tango brasilero, y estas van a ser justamente las músicas que van a desatar una locura por el tango. O sea, para 1913 el tango, que hasta entonces era una música muy localizada en el Valle del Río de la Plata, y entre lo que es hoy Uruguay y Argentina y el sur de Brasil, terminó convirtiéndose en una locura mundial. En 1914 la locura por el tango había tomado por sorpresa y era como tanto a París como a Londres, como a Nueva York y pocos años después incluso en lugares tan lejanos como Tokio. Y eso justamente es en virtud de las músicas que se grabaron en expediciones como esta y particularmente por el hecho de lo que permiten estas sesiones de grabación, ¿no? Y es que la música se convierte en algo
portátil, ¿sí? Entonces ya no hay que estar necesariamente en Argentina para escuchar un tango argentino, ya está en un disco y el disco puede viajar, o sea, esa es la gran como revolución cultural que permiten los discos. Y ahora nosotros estamos muy acostumbrados con el Internet a que cualquier contenido esté disponible en cualquier lugar del mundo en cualquier momento, pero ese no era el caso a comienzos del siglo XX. Entonces estas expediciones se hicieron posible esta portabilidad musical y un fenómeno que suena simple, pero que al mismo tiempo es muy profundo, y es una separación radical entre los contextos de producción y de consumo de la música. O sea, es decir, o sea, antes de que hubiesen discos, tanto la producción y el consumo de la música tenía que pasar en el mismo lugar, o sea, en el mismo lugar donde la gente tocaba, otra gente escuchaba, y no podía, o sea, la producción y el consumo pasar en el mismo lugar, pero cuando ya se pueden grabar en discos, la producción del disco, es decir, la grabación del disco, puede ocurrir en una parte del mundo y el consumo, es decir, la escucha de ese disco, puede ocurrir en cualquier otra parte del mundo y eso lo que va a generar es un montón de escenas musicales en todo el planeta. Entonces, por eso, aunque este libro obviamente se concentra en América Latina, al final termina siendo también como una historia de la globalización del sonido grabado. Bueno, siguiendo con esto, las expediciones, esta es una de la que hablo bastante en el libro, es un viaje como muy improvisado en 1913 porque el plan era ir solo a Perú y cuando iban ya de regreso pararon en Panamá y ahí fue donde se les ocurrió la idea de ir a Colombia y se metieron a Colombia, hicieron otra serie de discos y de grabaciones allí en Colombia. En 1914 hicieron un viaje en ese verano a Cuba, pero también a Trinidad, a la isla de Trinidad, Puerto Príncipe, ahí la capital en Trinidad y Tobago, ¿sí? Y capturaron mucha de la música que después se va a popularizar como calipso. Esta expedición de 1917 fue la más larga y la más interesante y también la que está más documentada, digamos, mucho de lo que pasa en el libro es gracias a la documentación de esta expedición. Ahorita les voy a mostrar para terminar porque ya me he alargado mucho un poco de las fuentes en las que he trabajado, pero digamos, mi fuente de oro han sido las bitácoras de los viajes, es decir, los libros que estos expedicionarios, estos agentes que yo llamo scouts, iban llenando en todos los lugares donde viajaron. Y esta no fue solamente la expedición más larga, sino la más documentada, ¿no? Estuvieron, normalmente en cada expedición se demoraban 2 o 3 meses. Aquí estuvieron casi todo el año en un mismo viaje. Entonces arrancaron el 30 de diciembre de 1916 de Nueva York y regresaron a Nueva York en noviembre de 1917, o sea, casi 11 meses en la expedición. Primero ¿Cómo fue, pregunta? Si no, disculpe. bueno, Jefe, termino esto y de pronto ahorita charlamos un rato. claro, ¿Parece? va. Bueno, lo que estaba diciendo de esta expedición larga es que primero fueron a Puerto Rico y a Venezuela, Caracas, Venezuela, regresaron un momentico a Nueva York, después se mandaron en un viaje muy largo que los llevó por Buenos Aires, Santiago de Chile, La Paz en Bolivia, Lima, y en medio de La Paz y de Lima, estuvieron en Arequipa. Después de Lima terminaron en Guayaquil, ahí en la costa del Pacífico de Ecuador, y hasta ahí fue la expedición, ¿sí? Hasta ahí grabaron discos, grabaron casi 1000 discos, o hicieron casi 1000 grabaciones en todo ese año, pero igual, aunque las flechas no lo muestran acá, de Ecuador fueron a Panamá, pasaron por Jamaica, por otros puntos del Caribe, ya de regreso, no haciendo grabaciones, pero de regreso a Estados Unidos. Entonces, pero esta fue la última de las expediciones transoceánicas, la Víctor siguió grabando discos, sobre todo en Nueva York. La estrategia cambió un poco porque ahora llevaban los músicos a Nueva York y también establecieron oficinas satélite. Entonces empezaron a tener una fábrica de discos y estudios de grabación permanente en lugares como en Buenos Aires, tuvieron una fábrica de discos allí en Río de Janeiro también. Entonces esto va como que hace que el momentum pues de las expediciones como que baje un poco. Y para cerrar, porque aunque tendría muchísimo, muchísimo más que hablar aquí, quisiera más como escucharlos y a ver qué pueden hacer, qué piensan de todo esto y qué preguntas tienen y más bien, más que resumirles el libro, pues quisiera más bien como responder a sus preguntas y comentarios. Entonces, quisiera dejarlos con el sonido de las expediciones, ¿no? O sea, porque esto también es otra parte como importante en la investigación. ¿A qué sonaban los discos? Esto, por ejemplo, es un danzón y es una música muy interesante. Seguramente en México el danzón ha sido también
una tradición musical de larga envergadura, muy fuerte, que durante todo el siglo XX ha informado la música y culturas musicales en México. Pero aquí estamos hablando del danzón cubano, justamente en un momento en que lugares como Luisiana, New Orleans y La Habana en Cuba están en un diálogo constante, ¿sí? De modo que mucha de la música que luego terminaría conociéndose como jazz y que termina asumiéndose como una música exclusivamente norteamericana, en realidad, al escuchar estos discos, uno se da cuenta que es una música mucho más caribeña, una música que realmente nace mucho de estos intercambios. Entonces, al escuchar estos discos, uno puede escuchar, digamos, esa es la forma en la que, por ejemplo, mucho del sonido característico del jazz temprano en New Orleans no es exclusivo de New Orleans, sino que ya era parte del repertorio, del sonido y de la idiosincrasia musical de grupos en Cuba, por ejemplo, en cuanto a los aspectos musicales. Entre lo mucho que uno puede ponerle cuidado a esta grabación, por ejemplo, es algo que los músicos de jazz llaman la improvisación polifónica, es decir, ustedes van a escuchar ahí al comienzo como no es el estilo donde normalmente el grupo acompaña y solamente una persona está improvisando, sino que aquí todos los instrumentos de viento casi que están improvisando al mismo tiempo. Ese es el estilo característico de New Orleans, pero aquí vamos a dar cuenta, lo era también de estos grupos cubanos. Eso es lo que llama improvisación polifónica. Ustedes van a escuchar la trompeta, el trombón, el clarinete, casi que improvisando al mismo tiempo. Y eso habla más de las cosas que tenían en común esos estilos de jazz de New Orleans y del danzón en Cuba. Pero la otra cosa para escuchar acá es el sonido como tal de los discos, la forma, estos son grabaciones acústicas, no, esto no se hace con micrófonos, como ustedes vieron en el dibujito del perrito ahí, el sonido se capturaba solo por medio de esas bocinas, ¿sí? Y era solamente por esos medios mecánicos que podía grabarse el sonido y un poco digamos, el sonido, la sonoridad de estos discos viejos también es un testimonio de una época de cómo sonaban las cosas y cómo nosotros escuchamos también el pasado. Obviamente, estos son discos viejos que al digitalizarse pues tienen más ruido de lo que tendrían en su momento, pero también nos hablan de un momento muy particular en la historia sonora. Entonces, escuchemos esto. Esto es la orquesta de Pablo Valenzuela y pues con esto yo voy a parar. Bueno, puedo hacer la pregunta. No es opinión del proyecto. Ok, como dije, voy a parar ahí. Más bien, si ahorita ustedes tienen alguna pregunta o algo, en el contexto de esa pregunta quizás puedo y les muestro algunas otras imágenes ahí. Es bastante. Pero lo que me gustaría ahora, como para que sea más entretenido el tiempo, es invitarlos a que prendan sus cámaras, a menos que tengan alguna cosa de fuerza mayor que les impida abrir las cámaras, porque eso de hablar simplemente a una pantalla con un nombre negro, pues es un poco y yo creo que ya es bastante inhumana la experiencia de tener que hablar por Zoom, pero si al menos nos podemos ver las caras y hablar, como reconocer nuestra humanidad compartida, y si no les importa prender sus cámaras, les agradezco mucho. Em, Listo. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, feliz, feliz de responder y hablar. Muy bien, por ahí estaba Sebas pidiendo la palabra y también te llegó un comentario por el chat. Sí, aquí veo una Sergio, pregunta sí. de Angélica. Entonces, puedo comenzar respondiendo y hablando de esta pregunta de Angélica. Y si Sebastián o alguien tiene otra pregunta, pues me cuenta aquí. Dice, ¿hasta qué punto la música europea se transformó al llegar a América Latina por influencia de las culturas indígenas y africanas? ¿Y cómo esto afectó
su registro y distribución posterior en discos y archivos. Wow, esa es una pregunta supremamente amplia, pero al mismo tiempo muy interesante. Digamos que hay dos maneras de contestar o de pensar esto. Una es desde el punto de vista puntual de los discos, y eso voy a decir más cosas en detalle. Otra ya es el asunto un poco más general de la transformación de repertorios y la palabra. No sé qué tan familiarizados sean con textos con ideas como estas, pero mi palabra favorita o mi concepto favorito para pensar la transformación de estos repertorios europeos en América es la palabra transculturación, ¿sí? Porque es muy común, y quizás ustedes están familiarizados con conceptos como apropiación cultural o aculturación, y si uno piensa en la transformación de esas músicas europeas en América, obviamente en el continente de América, el contexto de eso es el colonialismo y el imperialismo pues europeo en América. Y cuando uno piensa en ese contexto es fácil caer en la trampa de asumir la conquista y la colonia simplemente como procesos de un imperialismo cultural efectivo, ¿sí? O de simplemente la imposición de modelos culturales extranjeros de forma efectiva y por tanto, pues, la destrucción digamos, de modalidades culturales indígenas. Y el ejemplo más claro es el idioma. Miren, aquí estamos, o sea, lo que nos tiene en común es el idioma español, que podría, básicamente es el idioma del imperio, ¿sí? Porque no estamos hablando náhuatl, ni muisca, ni chibcha, ni ninguna de estas cosas, porque justamente la efectividad del imperio fue imponer digamos, esos regímenes lingüísticos, y lo mismo aplica para otros ámbitos de la vida, ¿no? Como, no sé, la comida, la religión y especialmente la música. Pero normalmente esa idea de la aculturación efectiva, yo creo que es insuficiente para dar cuenta de lo que realmente pasó. Y cuando uno mira desde el punto de vista de la música, uno se da cuenta que no se trató en ningún momento de una imposición efectiva de contenidos musicales europeos. Y sobre todo que los grupos y las sociedades de América Latina durante la colonia y hasta el día de hoy nunca han simplemente recibido pasivamente toda esa música que viene de Europa, ¿sí? Entonces, a pesar de cuán dominantes hayan sido esos repertorios europeos, ¿sí? Y a pesar de cuán efectivos hayan sido, digamos, y aquí digamos, es el musicólogo hablando, a pesar de cuán efectivos hayan sido a la hora de imponer regímenes de auralidad, es decir, ideas como que algo esté afinado o desafinado, ¿sí? Cuál es la teoría musical, cuál es la forma de escribir la música. Eso obviamente son lenguajes, son formas que terminan imponiéndose y terminan generando eh, un proceso como de colonización del oído. Es decir, el imperialismo no fue solamente la colonización de los cuerpos, no fue solamente que hayan impuesto encomiendas y virreinatos y cosas así, sino también los mismos cuerpos fueron colonizados. Nosotros somos personajes en América Latina colonizados porque hablamos español, porque tenemos ciertas formas de ver el mundo heredadas, legadas del imperio. Escuchamos el mundo en cierta forma porque eso fue lo que impuso, digamos, esos modelos del imperio, pero a pesar de todo eso, ¿sí? Nunca las sociedades han recibido pasivamente esos contenidos. Entonces, para responder puntualmente a la pregunta, sí, las formas musicales de la Europa clásica, y particularmente el sonido de la música barroca, fue lo que dominó el panorama de la música en las Américas. Si uno piensa tanto el mundo de la música clásica como la música religiosa y la música popular, géneros como la zarabanda, el fandango, por ejemplo, español, eso terminó como dispersándose por todo el continente, y a pesar de que tenemos muchas músicas que se llaman fandango o que están relacionadas con el fandango español, ninguna de ellas eh, suena ni es igual al fandango español, ni carecen de nada, ningún tipo de originalidad. Ustedes allí en México tienen algo tan fascinante y tan auténtico y tan único y tan propio como el son jarocho. Y el son jarocho sí se puede pensar como una derivación del fandango español como tal, sí, conectado con parámetros musicales
de la Europa barroca, pero termina siendo un producto completamente autónomo y propio, exclusivo y original de México como lo terminará siendo en su momento y según sus discursos y sus propias faenas. Pues la samba en Brasil, el tango en Argentina, el bambuco en Colombia, el seis puertorriqueño, no sé, el son cubano, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, porque justamente lo que permite digamos, ese crisol de culturas musicales en América es, es precisamente estos mundos, estos como encuentros interculturales, ¿sí? Y sobre todo que la música europea no es sino solamente uno de los elementos que hace parte como de este proceso de mestizaje cultural, ¿sí? O sea, todo lo que vino de parte de la diáspora africana, ¿sí? A costa del comercio y la esclavitud, de la comercio de vidas humanas y de la esclavitud, pues añadió una dimensión muy grande y también los parámetros indígenas. Entonces, lo que termina pasando, para ya redondear, y voy a tratar de dar respuestas más corticas de aquí en adelante, es que justamente yo creo que lo que pasa con estos discos a comienzos del siglo XX de los que yo escribo es que justamente muestran la consolidación de muchos de esos proyectos, ¿sí? Que todavía estaban apenas gestándose. Ahorita para ustedes y para nosotros es muy común reconocer las músicas nacionales de cada país o lo más característico de cada país, ¿sí? Oh, sí, bueno, esto es la música cubana, esto es la música mexicana, esta es la música colombiana, argentina, etcétera, etcétera. Pero para la época en que estos discos se estaban haciendo, eso no era tan claro, ¿sí? Esos discursos de nacionalismo hasta ahora estaban en formación. Las mismas músicas, las mismas formas musicales emblemáticas hasta ahora se estaban forjando y entonces estos discos no solamente como que lograron capturar un momento particular en la historia de esas músicas, sino que también se convirtieron en el referente de lujo a la hora de establecer discursos sobre el nacionalismo musical, para imponer también ideas hegemónicas sobre, ok, entre todas las opciones disponibles de sonidos y de materiales musicales cubanos, esta idea del afrocubanismo o este modelo de los danzones o este modelo de las guarachas es lo que va a dominar la idea del nacionalismo musical mexicano, perdón, cubano. Y lo mismo en México con los valses, los sones, con la música de banda eventualmente, etcétera, etcétera. Entonces, estos discos, lejos de ser exclusivamente una cuestión comercial, también terminan influyendo directamente en la formación de estas comunidades imaginarias que son las naciones. Bueno, ¿qué otras preguntas? O comentarios, no tienen que ser solamente preguntas. Si tienen ideas, comentarios, pues también, porfa, me cuentan. Pueden ponerlos ahí en el chat o mejor aún, si abren su micrófono y su cámara y me cuentan. También chévere. Bueno, aquí tengo otra pregunta en el chat, pero antes de leerla, pues me gustaría si alguien quiere decir algo y contar algo también. Por ahí estaba Sebastián pidiendo la palabra hace un rato. Creo que tenía un comentario, una pregunta. Yo estaba pensando también algo a raíz del comentario de Angélica, pero si quieres te damos chance, Sebas. Ay, muchas gracias. Bueno, lo que yo quería preguntar tenía que ver sobre los retos que se presentaron a la hora de la investigación y de la clasificación regional, porque la cuestión de las flechitas eh, me llamó mucho la atención, porque, bueno, podemos entender que, por ejemplo, la costa Pacífico de Perú, Ecuador, incluso Chile, tiene, tiene cuestiones parecidas, las guitarras de cajón, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, también en Cuba, pues la isla entre Oriente y Occidente está bastante dividida. O sea, en Occidente se preservan muchísimo los ritmos, pues digamos, con las guitarras españolas, y en Oriente se mezcla más con la percusión africana. O sea, digamos que mi pregunta tiene que ver, ¿te costó matizar la investigación y los ritmos por país? Cuando los países latinoamericanos, al ser tan grandes, tienen un regionalismo bastante fuerte, donde la cuestión étnica también influye.
Sí, bueno, wow, esa es una gran pregunta. Yo creo que hay dos puntos claves para responder y pensar eso. Yo creo que el riesgo, el reto más grande, justamente, es el de pensar a América Latina como una región toda. O sea, una de las cosas que me dicen más recurrentemente es, ¿y por qué no, o sea, no hay un, en vez de hablar de toda América Latina, ¿por qué no se concentra en un solo país? Que es lo que normalmente se hace, ¿no? O sea, tenemos muchas historias nacionales y concentradas en un país. Pero a mí lo que me interesaba justamente era tener una visión de América Latina en su conjunto, porque de esa forma era como la compañía estaba viendo. O sea, la compañía hacía cosas específicamente en cada país, pero para la compañía, al igual que para Estados Unidos como una entidad imperial en ese momento, América Latina la veían como como una región total. Y cuando digo región, quiero decir más bien como una idea. Y lo que generaba, representaba América Latina, tanto para la compañía como para Estados Unidos o para algunos negocios europeos, era simplemente esta idea de un lugar disponible para explotación, ¿sí? Una tierra de oportunidad económica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque en últimas de lo que estoy detrás es pensar la región toda, ¿sí? Desde, digamos, desde la forma en que modelos colonialistas se siguen perpetuando aún en tiempos supuestamente coloniales, ¿no? O sea, a pesar de que son naciones independientes, esto no le quita, pues, este sentido ni esta mentalidad imperial a los negocios del norte, ¿sí? Entonces, ese fue el reto, ¿sí? Ahora, y a decir verdad, pues aunque el libro es sobre toda América Latina, pues es imposible ser completamente comprensivo. O sea, hay lugares de América Latina que no puedo cubrir en el libro. Pues también porque la Víctor no mandó expediciones allá. Entonces, la selectividad comienza también de cómo ellos iban haciendo los viajes. Entonces, sí, desafortunadamente en el libro no va a haber mucho sobre lugares como Honduras o como Belice, ¿sí? O Surinam, o sí, sí, incluso porque no hubieron expediciones allá y porque no aparecen pues justamente en el archivo, pero eso no le quita a mirar la región como toda. Total, ahora, con respecto al asunto de los géneros musicales, sí es un reto, pero lo que yo estoy tratando de ver aquí no es como un manual de folclore y no está en mi lugar ni en mi interés eh, asumir el lugar como de autoridad folclorista para decir, ah, esta es la música auténtica de un país u otro, sino al contrario, lo que yo veo fascinante es la forma como muchos de estos discos justamente desafiaban muchos de esos parámetros de como de autenticidad cultural que se asumen muchas veces, ¿no? O sea, como que esta es la forma de tocar tango, pues, y vamos a ver que los músicos en ese momento estaban haciendo otra cosa, ¿sí? Porque lo que revelan estos discos es justamente cómo el mismo mundo de la música popular y folclórica también era un mundo experimental, ahora nosotros vemos muchas de esas músicas con una reverencia pues de la música tradicional, casi que las convertimos en piezas de museo, pero en ese momento eran los materiales musicales innovadores, o sea, era la música de moda y esa gente también estaba innovando todo el tiempo. Ahora, el otro asunto es que estos no fueron grabaciones rurales, o sea, estos no fueron a comunidades indígenas, por ejemplo, allá el ejemplo que hacen en Cuba, ellos no fueron a Matanzas, ni fueron al oriente de Cuba, solo hicieron grabaciones en La Habana, ¿sí? Entonces las grabaciones respondían a este contexto cosmopolita, ¿sí? Simplemente los músicos que estaban tocando en los bares, en los cafés, con esta proyección un poco más moderna, transnacional, eran los que terminaban representados en los discos. Entonces, no es la Víctor no está interesada en un estudio de autenticidad cultural etnográfica, ni mucho menos. Se trataba de ver cuál era la música popular, la música que vendía en ese momento, y para eso se concentraron solamente en las grandes capitales y solo fueron a grabar en las grandes ciudades. Bueno, aquí, bueno, voy a leer la siguiente pregunta que es la de Miguel Ángel. Miguel Ángel pone en el chat, ¿con qué escollos te has topado al momento de realizar esta investigación? Me refiero a fuentes u otros inconvenientes. En otra conversación se encontraba cierta dificultad para encontrar documentos históricos relacionados con el tema musical en América Latina. Mencionaste las bitácoras de viaje como documentos importantes, pero me gustaría saber en qué más te basaste. Bueno, sí, pues las bitácoras, como el objetivo de la investigación era contar qué pasó en estas expediciones, y no, o sea, estos suelen ser
como muchas otras cosas en la historia, em, aventuras que no dejan muchos vestigios, ¿sí? O sea, cuando uno mira el pasado y la historia, o sea, hay simplemente eso termina, es un rompecabezas de lo más incompleto posible. Los historiadores lo que tenemos que hacer es muchas veces imaginar, ¿sí? O completar el rompecabezas de la historia a partir de unos vestigios muy fragmentados y siempre van a ser muchos más las ausencias que las certezas, siempre va a ser mucho más las preguntas que quedan sin responder y incluso pues el uso de la imaginación histórica para tratar de llenar esos vacíos. Entonces, una de las críticas que se le pueden hacer de este trabajo y que yo pues siempre hablo abiertamente es el hecho que, dado que la fuente principal es la fuente corporativa, es decir, los vestigios que quedaron de estas expediciones en los archivos de la compañía, también termina siendo, puede considerarse en cierto modo sesgado o que está privilegiando solamente una perspectiva. Y esa, digamos, esa es mi respuesta al reto principal, ¿sí? O sea, es mucho de lo que podemos encontrar en las fuentes es lo que los scouts, que es como llamo a estos viajeros, registraron, o sea, lo que estaban puestos según sus palabras, ¿sí? Que no tenemos tiempo para eso, pero si ustedes miraran el libro con detalle, hay muchísimas historias de cómo estos scouts se quejaban de los músicos que llegaban tarde, que no sabían tocar, hubo escenarios donde algunos músicos llegaban borrachos, otros que no se preparaban con sus instrumentos, que llegaban al estudio de grabación a pelear, o sea, hay un montón de aventuras, y obviamente todo eso solo lo conocemos por el testimonio de estos gringos que estaban en el viaje. De lo más difícil acá es encontrar la perspectiva de los músicos mismos, porque eso no deja huellas en el archivo, desafortunadamente. Hay unos detalles ahí, entonces, no en este libro, sino en el nuevo libro que va a salir ahorita en inglés, que pues al que tuve tiempo de hacer mucha más investigación. Mirando la prensa de América Latina encontré testimonios interesantes de cómo muchos de estos músicos también protestaban la incursión de estas compañías, cómo había pleitos con la policía, y entonces como que uno encuentra también algunos síntomas, no solamente de resistencia, sino también de la agencia de los músicos locales, ¿sí? Y eso es muy interesante, pero proporcionalmente, en cuanto a lo que el archivo ofrece, es lo más difícil de encontrar. Bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí. Entonces, sí, bueno, utilizo mucha prensa y sobre todo algo que hago mucho es los discos mismos. Los discos también son una fuente fundamental. Uno de mis capítulos favoritos en este libro es el capítulo, creo que es el 3 o el 4 donde hablo justamente de la música. Y ahí y es un capítulo justamente que se refiere mucho a México. Entonces, por lo que hago en este capítulo es tomar algunas de estas grabaciones que no parecerían ser muy interesantes porque ni siquiera son grabaciones musicales, son grabaciones de comediantes. Había un show de marionetas muy popular en México en esa época, de dos comediantes que se llamaban Rosales y, bueno, dos de estos comediantes muy famosos en México en tiempos de las carpas, y tenían un show de marionetas que se llama Casamiento de Indios, y donde básicamente se burlaban de una pareja de indígenas, ¿sí? Que estaban casándose, y entonces todo el disco es una parodia de eso. Entonces, yo escribo casi todo un capítulo solamente sobre esos dos discos, porque hicieron parte uno y parte 2. La parte uno es cuando supuestamente los indígenas se están casando y la parte 2 es cuando están en el momento de la fiesta. Y todo ese capítulo es para decir que a través de los discos, o sea, los discos terminan siendo una fuente para entender por un lado, el mundo de la cultura popular en México, ¿sí? O sea, como que es una cosa que uno no encuentra en otras fuentes, porque cuando uno va a los archivos, la mayoría de cosas que uno se encuentra en los archivos son documentos políticos o que habían pleitos. La vida cotidiana, la vida diaria, la cultura popular, eso no suele dejar muchos testimonios en los archivos. Pero estas grabaciones a veces es una forma de capturar esa cultura popular de comienzos del siglo XX en México, por ejemplo, y en otras partes, y es lo que yo trato de hacer en ese capítulo, lo que hago en ese capítulo, como mirar los discos como una fuente también para percibir la cultura popular. Pero en medio de todo eso, una cosa quizás atrevida, ahí los lectores mexicanos, no sé, tendrán que decirme si compran mi argumento o no, es como también estos
también en esos discos uno puede percibir un poco, digamos, de los antagonismos sociales que terminaron siendo muy importantes a la hora de alimentar procesos políticos como la Revolución Mexicana, ¿sí? Entonces, cuando uno mira el trabajo de muchos historiadores, sí, está, hay dramas políticos y económicos estructurales, ¿sí? Entre de clases, y se puede leer la Revolución Mexicana como un conflicto de clases, pero hay otro elemento cultural mucho más sutil, pero al mismo tiempo mucho más efectivo a la hora de entender qué fue la Revolución Mexicana. Y esto no me lo invento yo, ya lo han dicho muchos historiadores muy versados en el tema, y es el asunto del antagonismo entre los mundos rurales y urbanos en México. O sea, eso es algo que ya está establecido en la historiografía muy bien. Ahora, lo que yo hago a través de estos discos es ver cómo justamente estos discos, ¿sí? Y de por medio de estas parodias, ¿no? De comediantes en Ciudad de México en las carpas burlándose del mundo rural, tal, terminan siendo un síntoma de ese antagonismo, o sea, como que ver una prueba de cómo ese antagonismo entre lo urbano y lo rural estaba ejerciéndose o un poco deja huella a través de estos discos, ¿no? Entonces, en cuanto a las fuentes y a lo, digamos, creativo que uno tiene que ser como historiador a veces a la hora de encontrar fuentes para contar esa historia, también está eso de los discos. Bueno, bueno, aquí hay otra pregunta de Aldo, pero antes de leerla, no sé, ¿hay alguien que quiera decir algo o hacer alguna pregunta con el micrófono abierto o algo así? O Rosa, creo que tú Sí, tenías un comentario. no, yo estoy con varios comentarios, aquí estoy anotando muchas cosas. Me parece sumamente interesante, bueno, lo que comentaba, creo que era Angélica, a raíz de la pregunta de Angélica y tu respuesta, Sergio, pensaba que paradoja, por así decirlo, de la historia que muchos de los discos que se grabaron y de las músicas que quedaron grabadas tienen ciertos antecedentes hispanos, ¿no? O de géneros que vienen de las potencias coloniales que ya están muy metabolizados, vamos a decir así, por el contexto americano, por la influencia de otras músicas autóctonas o por las músicas afro, y dan lugar a estos nuevos géneros que se graban, o a estas piezas que se graban, y que al final tienen una difusión mucho mayor, porque son difundidas por pues el comercio de la música, ¿no? Por estas industrias musicales. Entonces es como una paradoja que al final la música, vamos a decir, imperial no fue tan famosa a nivel o no se expandió tanto como las músicas latinoamericanas que las metabolizan y que las expresan, ¿no? Eso es interesante. Y bueno, y muy de acuerdo con tu término de transculturación, que nos da esa visión de más dinámica, más de intercambio que se produce en medio de una situación de dominación política y económica, ¿no? Como los fenómenos culturales expresan probablemente uno de los pocos ámbitos de resistencia, uno de los ámbitos de resistencia más interesantes en los procesos de colonización sí, de dominio político. Y aquí estaba pensando, si además de la cuestión tecnológica, esto más que un comentario, es una pregunta, cuando tenga chance, pueden presentarse más preguntas, pero si da chance de a contestarla, porque justo veníamos hablando de pues la independencia y la posindependencia, la gran inestabilidad política, ¿no? Cómo fue tan accidentado todo el siglo XIX en América Latina por conflictos de distinta naturaleza. Y sí, también la cuestión política jugó un papel, además de la cuestión tecnológica y comercial, en estas expediciones. Es decir, nos vamos a un continente que más o menos ya hay una institucionalidad, hay un orden creado y pues es un lugar, si ese tipo de consideraciones entraron también a jugar en estas expediciones, ¿no? Y me parece, y la otra pregunta que decía, que tenía que ver con algo que estabas comentando, es hasta qué punto estas músicas grabadas se convirtieron en un catalizador de los nacionalismos latinoamericanos. Estas músicas que fueron grabadas por empresas extranjeras, tú decías, estas piezas, al quedar el registro, entraron en las discusiones, vamos a decir así, locales sobre qué era
lo nacional o cómo se expresaba lo nacional. Entonces, ¿hasta qué punto eso también catapultó los procesos de construcción nacional en América Latina, ¿no? Yo creo que, pues, hay muchas aristas y esta pregunta que te hacía antes, Miguel, pues tiene que ver con las presentaciones de dos invitados anteriores, una invitada Luisa María Vilar de la Universidad de Puebla, Ujú. que no sé si la conoces, pero tiene un trabajo muy interesante sobre la consagración de la Catedral de Puebla y cómo se usó la música con fines políticos. Y pues nos comentaba, ¿no?, la dificultad de los acervos y también José Manuel Koenig de la Universidad Católica de Chile, que decían lo mismo y cómo él tuvo que exprimir, por así decirlo, hasta la última gota las escasas fuentes que tenía para, sobre todo, pensar y darnos cuenta de la necesidad de identificar una complejidad que por no tener registro no la podemos suprimir, sino decir cómo llegamos de forma quizás más indirecta a través de la prensa, a través de las historias orales, cómo llegamos a eso que no es un registro documental, ¿no? Y es una complejidad de este tipo de historias, de este tipo de historias. Sí, Sí, bueno, para contestarte puntualmente las dos preguntas, muy buenas. Pero antes recuérdame algo, solo para sí. tener claro mi audiencia de estudiantes. Tú me estabas contando que todos los estudiantes acá son estudiantes de pregrado o de maestría. Son de pregrado, son de Ujú. pregrado. En la- Voy a compartirles tu conferencia, si me autorizas, a un grupo de estudiantes de posgrado en estudios latinoamericanos, porque están justamente en el trabajo de, bueno, están en primer semestre delimitando sus protocolos y todas estas también como tienen este tipo de conferencias han tenido un lado más metodológico, porque yo también soy profesora de metodología, entonces un poco también llevo las cosas a esa arista. Yo creo Claro. que puede serle interesante, por ejemplo, las grandes discusiones que hemos tenido sobre cómo delimitar un corpus, o sea, con Sí, sí, qué claro. muestra documental vas a trabajar, cómo tomas esas decisiones. Entonces, ahí también voy a compartirles, pero el grupo que está ahora contigo son estudiantes de licenciatura y te quiero comentar un dato que también es importante de la gran espacio que tiene en nuestra facultad las discusiones de la teoría decolonial, y no solo de colonial, sino vamos a decir así, de las teorías críticas del pensamiento latinoamericano, ¿no? Justamente estas categorías de imperialismo son centrales en la discusión, hay mucha tradición en la UNAM y en concreto en nuestra facultad por distintos motivos, entre ellos porque la facultad recepcionó gran parte del exilio latinoamericano de los años 70 y 60. Entonces hay grandes tradiciones intelectuales en torno a estos conceptos pues nuestro alumnado está en constante interacción con estas problemáticas y estas discusiones. Claro. Sí. No, sí, es que no recordaba lo de las carreras. Y tú me decías que la mayoría son de la carrera de sociología. Sociología, así. Todos. Ah, mira, Todos ah, aquí. chévere. Ah, Sí. bueno, Estás en chévere. confianza con sociólogos. Podemos hablar más de Sí, sí, otras sí, sí, sí. especialidades, ¿no? Bueno, en Colombia, cuando mi pregrado fue en antropología, ¿sí? Ok. Entonces siempre hubo una rivalidad muy sana, Ajá. pero también muy interesante entre el mundo y los colegas en sociología Quiero, y en quiero antropología. decirte que los sociólogos, al menos en la UNAM, respetamos profundamente a los antropólogos. Yo no sé si es algo muy, también por la calidad de la antropología en México, aquí es como nuestros hermanos, de verdad, así como con admiración. Yo creo que es así, digo, así lo percibo yo, pero la gente joven que piensa, o si hay su pugna. Por ejemplo, con los politólogos la cosa no va bien, y con los comunicadores tampoco, pero con los antropólogos hay otra química ahí. Sí. ¿Sí No, o no, no, no? ¿Sí o no? A ver, sí. no sé si Sí, tanto los sí. quieran o no, pero Ajá. sí, no, pero en aquellos años en lo nacional era, eh, y justo, bueno, y parte de la pregunta es porque, digamos, yo ahorita estoy muy instalado en el mundo, digamos, en escuelas de música, en el mundo de la música, de la musicología, de la etnomusicología, pero, digamos, el espíritu que inspiró muchas de estas ideas es justamente
aquel de mis años formativos como antropólogo, pero justamente en un medio como de mucho diálogo con los colegas de sociología, ¿sí? Em, entonces un poco o sea, a pesar de que hay mucha música y mucho sonido, y esto en términos prácticos y técnicos hace parte de este mundo que ahora aquí en Estados Unidos lo llaman de sound studies o estudios del sonido, en el fondo es algo muy, muy antropológico. Bueno, ahí Sebastián, sí, los amigos raritos antropólogos. Bueno, tus dos preguntas, Rosa, antes de que lo olvide, bueno, son preguntas y son comentarios porque a la vez creo que estás dando la respuesta ahí. Pero en cuanto a la dimensión política de estas expediciones, es evidente y justa, es tanto evidente lo que está pasando con las expediciones y como en la forma en cómo yo estoy teorizando un poco esto, ¿sí? Entonces, yo estoy tratando de moverme más allá de lo metafórico, es decir, o sea, aquí el punto no es decir que estas compañías de discos son como imperios, sino decir, son imperios, o sea, no es como si fuera un cierto tipo de imperialismo más suave o una colonialidad matizada ni nada de eso, no. O sea, incluso yo hablo de cosas como un imperialismo 2.0, ¿sí? Porque es justamente exacerbado ahora por todo el poder industrial. Y justamente si estas cosas pasan, si digamos, corporativismo imperial es efectivo, es justamente porque tiene el respaldo de sus contrapartes políticas en cuanto al imperio. Es decir, cuando muchas de las grandes negocios del disco que intervinieron en América Latina lo hacen a partir del respaldo de su contraparte política. Entonces, casi que uno puede crear parejas, ¿no? Entonces está la compañía Víctor con el imperio de Estados Unidos, ¿sí? Por otro lado está, por el lado de Europa está la compañía que mencioné hace un rato, de Gramophone, pero mi mamá diría amangualada o como conectada con el Imperio Británico, la compañía de discos Odeon o el negocio de un señor llamado Carl Lindstrom está muy anclado con las faenas imperiales del Imperio Alemán, ¿sí? De la misma forma que la compañía de discos Pathé de Francia lo está con el imperio francés. Entonces, como que esa correspondencia entre imperios políticos e imperios comerciales es muy directa, ¿sí? Y es para usar ahora sí una metáfora de la biología, no sé si ustedes en México llamaban esto igual, comensalismo, así lo decíamos en Colombia, o mutualismo, ¿sí? Cuando dos especies biológicas se benefician mutuamente, aquí es lo que pasa, ¿sí? Entonces, no solamente, digamos, porque en esta misma época el intervencionismo norteamericano es agresivo en todo el continente de América, ¿sí? O sea, estos son los años, recuerden ustedes, cuando Woodrow Wilson mandó miles y miles de soldados a buscar a Pancho Villa en México, ¿sí? Y de hecho, una de las expediciones a México, la de 1910, se hizo justamente, ellos están grabando discos en noviembre, ¿sí? Para la época que empezó la insurrección como tal y capturaron a Madero y todo eso, estaban haciendo discos en México en ese momento, ¿sí? Entonces, digamos, este intervencionismo político de Estados Unidos es lo que le da alas a estas compañías, pero al mismo tiempo, ¿sí? Digamos, la intervención de esas compañías también está promoviendo y facilitando el intervencionismo político de Estados Unidos, o sea, se están ayudando, pues, de lado y lado. Entonces, eso, pues, para mí es completamente claro. Ahora, ¿cómo recibe mi audiencia académica esto? Pues a veces es dividido. O sea, yo creo que cada vez he ganado más adeptos a la causa. Hay gente pues, que dice, sí, esto tiene todo el sentido, ¿sí? Muchos todavía les cuesta creerlo porque no, o sea, porque aquí en Estados Unidos y en muchas partes hay como están en un estado de negación con respecto a su propia condición imperial, ¿no? O sea, y es chévere que uno pueda decir esto en español, porque a veces aquí en las aulas de Estados Unidos, pues hay que tener como más cuidado, y seguramente ustedes han visto las noticias y saben por qué es, ¿sí? Pero hay ese estado de negación, de no
lidiar con su propio caudal histórico de intervenciones imperiales y demás. Entonces, hay muchos que resisten este argumento por decir, no, esto no es colonialidad ni es imperialismo, esto simplemente son negocios, yo no sé qué tal. Pero yo no creo que sea así, yo creo que esto justamente es efectivo en la medida que capitaliza y saca provecho, digamos, de la condición subordinada de América Latina, gestada por siglos y siglos de intervenciones imperiales de todo lado. Y justamente lo que termina Estados Unidos, que si en siglos anteriores o en su momento pudo ser parte, digamos, de los colonizados, pues para esta época ya estaba, era del lado de las potencias imperiales, como todos saben muy bien. O sea, y no para, digamos, ir muy lejos, pero yo creo que a veces hasta nuestros mismos libros de historia son muy temerosos a la hora de como de caracterizar las cosas como son, ¿no? Porque, y entonces terminamos haciéndonos ideas cuando pensamos en categorías como el imperialismo, que es una cuestión de solamente el siglo XVI, cuando los conquistadores vinieron acá y demás, pero no, o sea, si hay una era imperial, o sea, si hay una era de, digamos, de firmeza imperial, es el comienzo del siglo XX, ¿sí? O sea, un conflicto como la Primera Guerra Mundial, a veces nos lo venden como una guerra entre naciones poderosas, ¿no? Como que Alemania contra Francia y contra Inglaterra y no sé qué. No, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto entre imperios, ¿sí? Y justamente fue un conflicto para como determinar el nuevo mapa imperial del mundo. Fue un conflicto para darle finalmente el ultimátum y el quiebre y la muerte a imperios ya agonizantes como el Imperio Otomano, pero también fue el momento para establecer el ascenso y la firmeza de imperios en ascenso como el de Estados Unidos, ¿no? E incluso si uno mira en el lenguaje de la época, si ahora la palabra, hablar de imperio y de imperialismo tiene una connotación negativa, pero eso es solo después de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Porque ahora Darth Vader es el imperio y es el personaje malo y ahora imperio es malo. Pero eso no era la situación a comienzos del siglo XX. O sea, a comienzos del siglo XX había cierto orgullo en el hecho de ser imperiales y de tener un imperio. O sea, los británicos celebraron hasta muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, seguían celebrando en mayo de todos los años el Día del Imperio y era el orgullo imperial. La palabra imperio tiene una connotación positiva y lo tuvo por mucho tiempo, ¿sí? Y es justamente de lo que se trata, sí. Entonces, bueno, ahí te di un exordio muy largo solamente para reafirmar. Pero eh, ¿sabes por qué? Disculpa que Aldo te tiene una pregunta ahí, pero última cosa, pero ¿sabes por qué me surgió? Más que por este enfoque, digamos que yo le diría, bueno, lo que se me ocurre es como más geopolítico también de las industrias musicales por la cuestión de la propia interna, de las propias sociedades latinoamericanas de la época. Y concretamente, por ejemplo, por el caso cubano que tú mencionaste, que tuvieron varias expediciones, que era uno de los países más visitados, pero que tiene su guerra de independencia muy tarde, a finales ya claro, del siglo XIX, que el país queda completamente destruido, que los americanos intervienen y ya es una época de surgimiento de esta tecnología, pero el país está en un estado de ruina, de epidemia, de postración total, que lo primero que hacen los americanos, esto hay que sanitizar aquí y sí, hay que claro, reconstruir el país. Si ese tipo de consideraciones también aparece como en la selección de los viajes, o claro. es solo una cosa comercial de, pues aquí hay un buen desarrollo musical, aquí hay una buena audiencia ya creada, vamos a ir a ver qué hay ahí. Sí. Sí, son las dos cosas, indudablemente, o sea, esos son discos y son músicas que están en demanda, también hay competencia con otras compañías que están buscando los mismos repertorios, pero yo diría que es primordialmente lo primero que tú dices, o sea, el hecho de que después de esta guerra con Estados Unidos y sobre todo de esta enmienda Platt nefasta de 1903, la condición de Cuba con respecto a Estados Unidos es simplemente del patio trasero del país, o sea, cuando uno mira el resultado de esa guerra, ¿sí? Porque supongo que todos están familiarizados, pero fue una guerra contra España para supuestamente acabar con los últimos resquicios
del colonialismo español en América y para liberar estos lugares que todavía eran colonias españolas, pero eso no fue otra cosa que simplemente bueno, en Colombia decimos endosar. Cuando usted le escribe un cheque a alguien, como que este era mi cheque, pero Endosar, sí. endosar. Simplemente fue endosar una colonia por otra, o sea, simplemente fue como cuando las empresas, cambio de administración, pero igual siguen siendo los mismos jefes, ¿sí? Y eso fue lo que fue un cambio de administración de los españoles a los norteamericanos. Y lo que terminó ganando Estados Unidos después de esa guerra fueron una serie de colonias o de territorios, ¿sí?, que pasaron a estar ahora bajo jurisdicción de Estados Unidos y que terminaron siendo en últimas un experimento de distintas modalidades coloniales, pero todas coloniales, con distintos nombres y distintas formas, pero en últimas todas bajo categorías de subordinación. Por un lado, y esto es a veces algunas de las cosas, yo no sé en México, pero son las cosas que a veces en la historia de América Latina no nos cuentan porque se siente muy lejos, es uno de las grandes ganancias de Estados Unidos con esa guerra fue las Filipinas. Las Filipinas eran una colonia española. Bueno, básicamente fue las Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Obviamente también está Guam y están otras islas del Pacífico y otros lugares, pero si nos quedamos con esos tres, los tres entraron bajo la jurisdicción de Estados Unidos, pero con experimentos distintos. Entonces, por un lado, las Filipinas fue una colonia, se convirtió en una colonia de Estados Unidos, tal cual como México fue colonia de España o como Brasil fue colonia de Portugal. O sea, a comienzos del siglo XX, las Filipinas era un territorio colonial controlado por Estados Unidos o sea, pero colonialismo de manual, o sea, y no hay nombre de otra cosa, fue una colonia como tal de Estados Unidos. Después viene Puerto Rico, que es otro territorio que se ganaron después de esta guerra contra España, y Puerto Rico queda como un limbo ahí, y es el mismo limbo con el que sigue hasta el día de hoy, que no lo llaman colonia técnicamente, sino como una especie de protectorado o de territorio asociado o algo así. Y hasta el día de hoy, pues los puertorriqueños y Puerto Rico es como un estado que no es estado, ¿no? O sea, mis hijos estudian la historia, cuando es en su clase, están en quinto de primaria estudiando la geografía de Estados Unidos, no les enseñan Puerto Rico porque no es técnicamente un estado, pero sí es un estado, ¿sí? Usted necesita de visa para ir a Puerto Rico, pues los puertorriqueños no pueden votar, ¿sí? O sea, siguen esta condición ambigua donde termina siendo en la práctica una colonia, aunque en el papel sea supuestamente parte del país. Y hasta el día de hoy, la condición de Puerto Rico es una condición muy colonial, aunque no se reconozca como tal, es un lugar en la mitad, ¿sí? Cuba, Cuba no se convirtió en un estado de Estados Unidos, ¿sí? Cuba era supuestamente un territorio independiente y soberano, pero en la práctica estaba sometida al capricho y a la jurisdicción y a los intereses de Estados Unidos de la forma más abierta posible. Entonces, esto de la enmienda Platt, que a lo que lo digas muy bien, Rosa, ahí, 1913, es que básicamente todos los intereses y cualquier cosa que pasaba en Cuba tenía que ser aprobada por Washington, tenía que ser vetada por Washington. Entonces, o sea, esta gente puede hacer todo, grabar discos, pero lo mismo estaba pasando con las cadenas de hoteles. O sea, cualquier negocio norteamericano podía hacer lo que quisiera en Cuba porque no habían restricciones, porque justamente era un territorio ahí para hacer todas las cosas que no podían hacer en territorio norteamericano. En los años 20, cuando están en la época de producción de alcohol, ¿sí?, que no se puede consumir o vender o comercializar alcohol en Estados Unidos, eso no significa que la gente no tomara trago, pues simplemente se iban a contrabandear, a hacer lo que quisieran en Tijuana o en La Habana, ¿sí? Y entonces es esa como esa mentalidad colonial de que ese territorio está ahí disponible para lo que queramos, lo que también explica por qué habían tantas expediciones indiscriminadamente que se hacían a la isla. Ahora, sí, yo espero que las cosas, mucho de esto, pues los inspire en algún momento a buscar y a leer algo del libro, pero ya que a mis colegas sociólogos, un guiño muy claro a la sociología que hago en el libro es justamente pensar todo este asunto de la industria musical desde el punto de vista de la economía política y de la
O sea, en últimas, esas lecturas, en últimas, esta es una lectura del capitalismo temprano a partir de la industria del disco. O sea, también es no solamente la historia de la globalización del sonido como tal, sino también es una historia del capitalismo global, ¿sí? Y si ustedes fueran a mirar el libro con detalle y mucho más en el libro en inglés, pues ustedes se dan cuenta que también hay una teorización sobre cómo los músicos y la habilidad de los músicos también era en sí mismo un régimen económico, ¿sí? Yo lo llamo la economía de talento, o la economía del talento, o algo así. Bueno, uy, estaba hablando mucho, pero yo creo que ya están aburridos. Si quieren irse más temprano, no hay problema. Pero hay que Pues contestar la pregunta de Aldo. eso, Aldo preguntaba algo, pero yo te diría, Aldo, creo que es mejor que hagas la pregunta comentada, porque yo sé que tú has leído mucho a Bolívar Echeverría. No sé si Sergio ubica tanto a este autor No, no lo y conozco. cómo hacías tú la asociación que le estás sugiriendo. Sí. Sí, ¿has considerado el tratamiento del tema como un etos barroco, como lo introduce? Yo conozco la idea del etos barroco, pero no conozco como la idea Bolívar Echevarría, más bien tú me cuentas, para poder establecer puntos de encuentro entre distintas naciones con antecedentes de colonialismo. Bueno, cuéntanos a qué te refieres con eso, Waldo. Bueno, en sí como el etos barroco, parte de una idea que, bueno, son como cuatro categorías analíticas para leer la modernidad, de acuerdo a Bolívar Echeverría, que son pues basadas en el cómo, justo las fases del capitalismo, ¿no? Y cómo es que las fases del capitalismo en sus, pues trae un determinado etos, ¿no? Trae, Bolívar Echeverría distingue cuatro formas de etos: el clásico, el romántico, bueno, el neoclásico, el clasicismo, el romántico, el barroco y ay, no me acuerdo del último, pero en sí, Moderno, el, ¿no? ajá, no, Moder- es clásico, barroco, son como Es las, muy curioso que los nombres sean los de las mismas etapas de la historia de la música. musical. Es Así que sí pasa. era justo, un gran melómano, Echeverría. Sí. sí, justo, pues en sí como no solo de la música, ¿no? Sino como de Del la arte, forma sí. en la expresión cultural o cómo se objetiviza el sistema económico político en las formas de hacer y en las formas de ver el mundo. Entonces, pues el barroquismo sale a raíz de, pues, el desencanto con el romanticismo y a su vez, pues, da pie a este, justo, pues estos procesos de transculturación que se llevan a cabo, pues, por América, vaya, por los intercambios que tiene el mundo. Los intercambios no solo en América, sino también en África y en las Indias. Entonces esto trae a su vez como una, ante el riesgo de que topara con pared los procesos civilizatorios, como que las personas van adquiriendo herramientas y van adquiriendo como sentidos por medio de la cultura que se apegan, ¿no? Hacia estas pues expresiones de estas expresiones objetivadas de las prácticas sociales. Entonces, pues Bolívar Echeverría define como aletos barroco en la parte del largo siglo XVI, en la que pues es toda esta serie de pues empresas coloniales y, en fin, lo define como una actitud de vida y una forma de subjetividad, pues propia de este periodo, en la cual como que hay una característica de desencanto, pero también como de esperanza hacia el mundo nuevo, ¿no? Y esto pues trae como una forma de rebeldía, una forma pues, pues es un ethos, ¿no? En sí como una forma de relacionar esta subjetividad a partir de elementos, recuperando elementos del pasado, pero también como con miras de un mejor futuro. Entonces, si lo, si lo, si lo recuperamos como una noción de formas de hacer y formas de ver, creo que nos ayuda a encontrar como puntos en común que no solo tendría pues Latinoamérica en sí, sino por ejemplo la India Sí, sí, sí.
Y pues sí, es como a lo que se refiere. No, pues sí, no sé qué más cosas pueda agregar, tú ya lo dijiste muy bien. De pronto simplemente reforzar, o más bien algo con lo que he lidiado muchas veces a raíz del nuevo libro. El nuevo libro lo publica Oxford, se va a llamar Talking Machine Empires. Em, yo creo que se ha generado un poco de interés y de expectativa, sobre todo por la forma en la que yo trato pues no conocía a Bolívar Echevarría, pero justamente pensando en los mismos términos, ¿no? Con categorías como el colonialismo y el imperialismo en términos singulares, ¿no? Cuando muchos quieren ver distintos tipos de colonialismo, y los hay, distintos tipos de colonialismo, distintos tipos de imperialismo, pero cuando uno lo mira desde un punto de vista de un ethos, que para mí aquello de ethos no hace alusión justamente como una construcción colectiva de subjetividades en un momento particular, como hay estas mentalidades colectivas, ¿no? Como que comparten ese mismo ideario subjetivo de actitudes y de formas de ubicarse y posicionarse en el mundo. Yo creo que eso justamente lo que crea este mundo dual de colonizados o aquellos que colonizan y aquellos que son colonizados, ¿no? Y que justamente, y esa es una mentalidad que se establece por lo menos desde el siglo XVI y que es lo que está y es lo que termina dándole alas a todas estas, digamos, proyectos imperiales, tanto de conquista de territorios en el siglo XVI como de conquistas comerciales en el siglo XX, ¿sí? Em, y por eso, al pensar esto, yo sí, o sea, pienso en una misma condición colonial compartida independientemente o a pesar o en medio de sus idiosincrasias políticas y circunstanciales y tales, pero que conecta fácilmente los mundos del sudeste asiático con el mundo latinoamericano. O sea, pensar otra vez el ejemplo de las Filipinas, o sea, Filipinas, Puerto Rico y Cuba están conectadas por la misma matriz imperialista, independientemente de estas cosas. Así que yo estaría muy, muy de acuerdo, pues, con ese señor. Había algo más que iba a decir ahí, pero pues creo que, bueno, no me acuerdo. Aquí está el etos, el clásico realista, romántico y barroco chévere. Em, hay un personaje, no sé si, que es muy divertido aquí en Estados Unidos, no sé qué tanto ustedes lo conozcan en México o les parezca interesante o no. Es un comediante que se llama Trevor Noah, ¿lo han escuchado por ahí? Bueno, es un comediante ahí tal. El hombre tiene así stand-up comedy y todo esto, pero muchas veces, mucho del humor que hace es un humor como muy histórico y hasta muy teórico. Entonces, tiene una sesión completa donde justamente hace, o sea, todo el chiste es con respecto, es una parodia del colonialismo. Entonces, es muy divertido porque termina como recreando a modo de chiste como el momento de cómo es que los británicos van y conquistan India y se siente con el derecho de conquistar India. Pero en medio de todo el chiste, yo creo que es un hombre que le da al, como al centro de lo que realmente define esta mentalidad imperial, ¿sí? Y es un poco lo que yo estoy haciendo en este nuevo libro. Y yo no he encontrado un término en español que sea tan contundente como aquel en inglés. Hay un término en inglés que es entitlement, ¿sí? No sé si lo han escuchado, entitlement. Entitlement es una palabra que yo lo traduzco como sentirse con derechos, con el sentirse con el derecho de algo, ¿sí? Pero es una palabrita que también se utiliza mucho cuando un niño se porta mal, como un niño malcriado. Que es un niño malcriado, deme esto, y como que siente que todos son sus sirvientes, ¿sí? O sea, eso es un niño entitled, ¿sí? Aquí en Estados Unidos es un término muy problemático porque suele tener connotaciones raciales, ¿no? Entonces, o sea, cuando normalmente decir la palabra entitled, para muchos simplemente lo asocian con personas blancas, con whiteness, ¿sí? O sea, que son los que sienten con el derecho de responder, de hacer una cosa porque nada les va a pasar. En cambio, si tú eres una persona de color, una persona negra, pues tú no puedes responder ni levantar la voz porque a ti si la policía te ataca, te dispara, puede ir mal. Entonces, esto es una palabra muy cargada, pero
pero justamente a partir de esta comedia, Trevor Noah le da el punto de que esto es lo que define la mentalidad imperial, de sentirse con el derecho de que, un poco como lo hablábamos con Cuba, o sea, este lugar simplemente está allí y tengo el derecho divino o que sea, o lo asumo, de ir a conquistar, de ir a imponer ideas, de ir a extraer cosas, extraer recursos naturales, extraer recursos sonoros, extraer recursos musicales, porque como que es la prerrogativa, de pronto es una buena traducción para entitlement, como que se sienten con la prerrogativa o el derecho de hacer ciertas cosas. Pero lo que me parece más divertido de esta comedia de Trevor Noah es justamente un pedazo donde después de estarse como parodiando este momento supuesto de encuentro, cuando los personajes británicos llegan a la India a decir, ahora ustedes son una colonia de la India, y los de la India, pues, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Sí? Ustedes, él hace otro chiste, pero mostrando el escenario contrario, ¿sí? ¿Cómo hubiese sido si son los personajes del Caribe o son los personajes subordinados de América Latina los que hubiesen sido, o sea, en un mundo hipotético, los que están ejerciendo la conquista al revés? O sea, entonces él cuenta un chiste de dos personajes supuestamente en Trinidad que están hablando uno con el otro y dice, hey Troy, no sé qué, vamos a construir barcos y vamos a ir por el mundo y vamos a imponer y vamos a obligar que todo el mundo baile calipso. Entonces, lo que termina es dándole risa y no lo hacen, ¿sí? Porque justamente como que eso es algo que no hace parte como del repertorio de actitudes de los sujetos colonizados, porque obviamente la estructura de jerarquías del mundo como que impuso otra serie de roles, ¿no? Pero digamos, esa perpetuidad de ese entitlement lo que hace justamente que la condición colonial sea algo tan persistente, ¿sí? Y aquí es donde, no sé, esto puede entrar a debates académicos y mucha gente no podría estar de acuerdo, no sé qué, pero alguna de las cosas que yo termino diciendo en el libro con todo esto es que para mí la categoría postcolonial es una categoría vacía, es una categoría que no es útil, es una categoría que no solamente no dice nada, sino que termina siendo eh, como un premio de consolación, pero en el fondo casi una mentira, ¿no? Porque no hay tal cosa como una poscolonialidad, ¿no? O sea, como que se asume el fin de lo colonial o una etapa que sigue a lo colonial. Entonces, al igual que muchos otros personajes, yo, bueno, como para América Latina, Aníbal Quijano o Silvia Winter o Silvia Rivera Cusicanqui. O sea, yo pienso más que esto es una cuestión de colonialidad extendida, ¿sí? Bueno, y aquí terminamos hablando más de teoría colonial que de discos y de música, pero bueno. Pero em, todo está conectado porque es parte de lo que expones en tu investigación y que justo para una materia de historia yo creo que es muy importante dar estos debates porque ahí hay mucho todavía por hacer, por complejizar la teoría descolonial a partir de su historización y de decir, bueno, cómo se mantuvo por ejemplo, estas actitudes imperiales, este etos imperial en otra época, ¿no? Como ujú. que no lo puedes traducir mecánicamente. Aquí fueron jugando no solo el intervencionismo armado, sino también el intervencionismo cultural y comercial y cómo todo va junto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un debate, todavía nos va a llevar varias décadas más por llegar a consenso si es que se llega a alguno, pero yo creo que sí es muy útil estos planteamientos, pero que hay que empatarlos con la historia y hay que discutirlos en la historia para ajustar su capacidad explicativa, ¿no? Y para no quedarse en lugares comunes, en fórmulas demasiado abstractas que no explican nada, ¿no? Yo creo que hay que dar un gran debate ahí. Pero te iba a decir, bueno, de Bolívar Echeverría aquí en la UNAM se ha publicado mucho. Tengo colegas y sé que Aldo también lo ha revisado mucho, incluso otras personas del grupo lo han sacado a colación en otras clases. Ahí, si te interesa, te podemos también mandar alguna que Claro. otra. Él es, eh, él es mexicano. es mexicano, pero si no recuerdo mal, se formó con la gente
De la teoría de Frankfurt, ¿cierto, Ujú. Aldo? Sí, es naturalizado mexicano, es ecuatoriano de Ah, es nacimiento verdad, cierto. Ajá. y pues sí, es como continuador de Adorno y Horkheimer. Mm, ¿y está vivo todavía? No, no No, creo. ya, pues murió en el 2007, 2008, creo. ¿Y cómo es el nombre? Bolívar Boli. Echeverriba. Ah, Bolívar es el nombre, no el apellido. mm, es el nombre, creo. Y es el nombre. Sí, Bolívar Ah, o sea, Echeverría. ay, qué interesante. Ok. Sí, sí, es que es curioso que no se conoce tanto fuera de México. Yo también lo conocí cuando llegué a México. No, no lo conocía desde Cuba, estuve en España tampoco, pues allá menos, ¿verdad? Pero sí es curioso. Muy bien. ¿Qué, alguna otra cosa? Últimas oportunidades, ¿ya? Ajá, sí. Bueno, esta expresión de los corridos bélicos y etcétera, es cómo podemos explicar como el fenómeno de la narcomúsica a partir de estas cuestiones pues, la colonialidad misma de las disqueras, ¿no? Porque pues yo tengo entendido que em, pues la narcomúsica o este postureo que se llega a generar, pues es más prolífero en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo la podemos explicar o qué sucede con la narcomúsica? Qué pregunta tan difícil. No sé, bueno, aquí, pues yo puedo decir algunas cosas, pero con mucha menos certeza que mucho de lo que he dicho hasta el momento, porque pues no es mi, o sea, conozco bastante del tema en cuanto a las clases que dicto y las cosas que hablo, mm, pero no sé qué tanto como para meterlo en este, o sea, como si la pregunta es en este continuum como de posturas más coloniales o de coloniales, o ponerlo más en el lugar de instrumentos de colonización o instrumentos de resistencia a la colonización. um, yo creo que es muy fácil equivocarse, porque si uno fuera a tomar partido por un lado o por otro, pues fácilmente termina siendo aguas en un lado y otro. Entonces, em, no sé. Yo creo que un punto para empezar son los corridos como tal y simplemente la forma en que el corrido, ya ahorita algo tendré que decir de los narcocorridos, que es la parte más difícil de la pregunta, ¿no? Pero el corrido como tal, yo creo que, y sobre todo la capacidad del corrido como género musical para contar historias, sí es un sitio muy importante como para ejercer la autonomía cultural. ¿M? Y sobre todo también para ejercer, es un punto de enunciación de dignidad política y de soberanía política, ¿sí? A pesar de que desde el punto de vista de la industria musical, muchos lo quieran ver como música marginal, música estéticamente pobre, o sea, el mismo tipo de cosas que a veces dicen contra el reggaetón o otras músicas, ¿no? Pero como fenómeno social realmente tiene un caudal popular que es mucho más efectivo como vehículo político que de cualquier música de élite o música elaborada o sí que más, ¿no? Hay una clase que yo dicto aquí que me gusta mucho que se llama Popular Music as a History Book, que es básicamente, o la música popular como un libro de historia, que básicamente es una clase donde aprendemos historia a través de las letras de las canciones y no sé qué. Y hay una de esas clases donde agarramos, y es buenísimo justamente para aquí con estudiantes gringos, una canción de los Tigres del Norte que se llama Somos Más Americanos. Entonces, una canción fenomenal, supongo que ustedes la conocen ahí, justamente para entender a través de esa canción, ¿sí? Cómo el hecho que la mayor parte del territorio, casi 60% de lo que es Estados Unidos hoy, era originalmente territorio de México. Entonces los Tigres del Norte hacen casi como una lección de historia a través de esa canción, contando, o sea, justamente las prácticas usurpadoras por medio de la cual el territorio mexicano terminó siendo territorio de Estados Unidos, pero sobre todo un principio más fundamental, y es de que, o sea, ustedes
cruzaron, ustedes fueron los que inventaron la línea, le impusieron la línea y ahora yo soy el invasor, ¿sí? O algo así. Y que obviamente trata directamente sobre asuntos muy complejos de migración y demás. Entonces, pero justamente el corrido, como al igual que como muy pocos otros géneros musicales en América Latina, es el vehículo ideal para contar ese tipo de historias, ¿no? En la tradición la tradición musical lírica de América Latina, mucha de ella ha sido muy, como muy romántica, no en el sentido del siglo XIX, sino romántica en el sentido del amor, de idealizar, de, ¿no? Como que de, de, de muchas veces perder oportunidad o perder el espacio de la música para gestar espacios de enunciación política y demás, ¿sí? Pero el corrido es un lugar para eso. Entonces, de ahí viene. Ahora, cuando uno le mete el narco al narco corrido, la cosa es mucho más compleja, ¿no? Porque, porque sigue siendo, y esto lo digo sin ser muy experto en los repertorios, sobre todo en las versiones más recientes de narco corrido, em, sí es como poder ponerle una como capa adicional de, de un conflicto que sigue haciendo y que sigue generando mucho daño, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, obviamente, pero simplemente para hacer un paralelo, es como lo complejo de cómo escuchar el reggaetón. Cuando uno escucha el reggaetón, se escucha más como, se escucha más la objetivación de la mujer y lo misógeno de las letras o la hipersexualización de la mujer, o también, como hay en muchas tendencias más feministas en torno al reggaetón en este momento, se escucha más como un escenario autónomo de control de cuerpo por parte de las mujeres. Y eso es otra lectura diferente, ¿sí? Entonces, un poco también acá, o sea, ¿cuál el énfasis dónde está? O sea, es en la toxicidad y en el daño social y en la violencia que muchas de las narrativas digamos, de, de hazañas de personas del cartel y demás celebradas a través de la música o es otro tipo de, de consideraciones como protesta de la forma en que el sistema supuestamente más legítimo en últimas le ha fallado a la sociedad, ¿sí? Y aunque eso no justifica la violencia del narco, ni mucho menos, el tráfico de drogas, ni mucho menos, de todas formas también son síntomas de la forma en la que el sistema político supuestamente más legítimo le ha fallado a un sector más grande de la sociedad. Y ahora, no puedo hablar con suficiente certeza digamos, de las como del escenario de violencia y de los carteles en México, pero lo que sí conozco muy bien son las paradojas del narcotráfico en Colombia, ¿sí? Porque justamente, o sea, tanto los corridos como los narcocorridos, ¿sí? Que hicieron escuela fuerte en México, terminando siendo uno de los géneros musicales más populares, al mismo tiempo más marginados y sobre todo marginalizados por parte de la industria del disco, ¿sí? En Colombia, ¿sí? Entonces aquí tenemos la expresión, son los corridos prohibidos, a los narcocorridos a veces se les llaman corridos prohibidos, ¿sí? Y quizás son uno de los géneros de música que más se consumen, ¿sí? Pero que al mismo tiempo son supuestamente más invisibles. Entonces las grandes disqueras pues no promocionan estos artistas, no son los que uno vaya a ver en los principales canales de televisión, las principales emisoras, pero si se pone a mirar la cantidad de reproducciones en YouTube, superan a cualquier artista del mainstream que se puedan imaginar, ¿no? Porque justamente estos corridos prohibidos o narcocorridos en Colombia eh, justamente le tocan la fibra de la vida cotidiana a muchas personas que están metidas en ese conflicto. Ahora, con sus propios dramas. Por una época era el drama, digamos, de la violencia y de las drogas asociadas a las esmeraldas, o a los conflictos entre la guerrilla y los paramilitares, o el narcotráfico de la línea de Pablo Escobar, o cualquiera de esas cosas, ¿sí? Pero aún con todo eh, seguramente ustedes están muy familiarizados con personajes como Pablo Escobar, ¿no? O sea, tan odiado y tan perseguido por tantas, pero vaya usted a mirar el funeral de Pablo Escobar
la cantidad de gente que estaba dolida, que realmente admiraba a ese personaje, la reactivación de la economía. Entonces yo creo que lo que este tipo de músicas, yo no sé si, no sé, eh, la utilidad de verlas a través de los lentes de la teoría colonial o de colonial, pero sí lo que deja es, lo que sí termina siendo es un síntoma y una radiografía muy letal, dolorosa y cruda, pero muy fehaciente de de los cracks y de las grietas sociales que tenemos que lidiar. Quizás justamente, y ahí sí a partir o en virtud de nuestra condición colonial, ¿sí? O sea, no. O sea, ahora, el gran problema con esto, y es donde lo que a veces me ponen algunos estudiantes y personas acá, es que cuando uno lo pone en esos términos, entonces no les gusta porque piensan que nos estamos haciendo las víctimas. Entonces, que uno siempre toma el papel de la víctima y que toda la culpa es de la colonialidad y que si no nos hubieran colonizado, entonces no, pero es que justamente lo que causó la colonialidad fue ponernos en una condición de desventajas sociales supremamente grandes y es que pues que justamente el modelo neoliberal de las drogas funciona así, o sea, nosotros, y cuando digo nosotros digo América Latina, somos los que tenemos el lugar de productores, porque esto es tan cierto para Perú y Colombia como lo es ahora para México, sí, o sea, el lugar de los que están supliendo la demanda, mientras que en el norte son los consumidores porque allá tienen la plata para comprar las drogas que vienen de acá, ¿sí? Porque justamente es, digamos, como este modelo maniqueo industrial, pues los pone ellos en las ventajas para comprar como esto, pero lo que a veces lo que pasa con las drogas termina siendo como una versión 2.0 de lo que pasaba con el capitalismo en general, donde aquí extraían el algodón y extraen el petróleo y después nos venden es la camiseta de marca cara porque la industria está en el norte o nos venden la gasolina refinada porque ellos son los que tienen las refinerías o, no, o sea, nosotros somos, simplemente damos las materias primas y ellos se quedan con la industria y eso lo que se produce es que pues si nosotros vendemos el algodón a 2 pesos y después nos venden la camiseta a 1.000 pesos, pues ¿quién es el que está haciendo la plata? Entonces eso uh, eh, termina siendo justamente perpetuando es tanto la dependencia de económica de un sector y el desarrollo industrial y la prosperidad de otro sector. Entonces con las drogas no es lo mismo, pero sí es en este juego de roles. A nosotros nos tocan los carteles, nos tocó la violencia asociada con los carteles, nos tocó eh, y esto es tan cierto para México como para Colombia, cualquiera de estos lugares, mientras aquí también tiene sus propios dramas, pero pues no es el cartel, ¿sí? Es otra mafia distinta, ¿sí? Que no es menos nociva, pero, pero que también es diferente en virtud de sus ventajas eh, por no ser por no sufrir el flagelo pues de la condición colonial. No sé, ¿tienes algo de sentido todo esto? Aquí estaba imaginándome cosas mientras lo Ve- decía. Mira, ahí hay reacciones, pero qué interesante lo que salió porque yo creo que Aldo apuntaba a la cosa esta de que los narcocorridos han llegado a ser un género asumido, metabolizado por las industrias culturales, ¿m? Locales, ¿no? Y también eso habla un poco de la capacidad empresarial, por así del desarrollo de las industrias culturales en México. También eso yo creo que tiene que ver. Y una cosa interesante de los corridos es el gusto que hay en Colombia por este género que viene bueno, desde que se crearon, ¿no? Que se difundieron con estas películas, que fue a través del cine mayormente, y que fue un cine financiado, eso también es muy curioso, en gran parte por fondos de la política de buena vecindad, que eso también está Ah, documentado. ujú. Así que la historia es muy compleja, la historia es la- cómo la historia continúa y tiene esas giros, ¿no? Interesantes. Pero bueno, así hay que seguir con estos cursos, arando para encontrar y hacer nuevas relaciones y nuevas maneras de entender la complejidad de nuestras sociedades, ¿no? Dice, por ahí hay una definición muy abstracta, muy filosófica de América Latina. Tú decías,
¿no? Y es algo también que uno tiene que poner en la ecuación. A veces las definiciones de América Latina son imperialistas, son las definiciones que hacen los imperios. Esto es lo que voy a considerar América Latina, esto es lo que voy a considerar Asia, África, Asia, ¿no? Pero hay por ahí una definición más académica que se me hace muy interesante porque es un historiador, pero ahora no recuerdo el nombre, creo que es un italiano, pero raya a lo filosófico que dice, América Latina es un destino colectivo forjado por evoluciones paralelas, ¿no? Entonces es muy abstracto, pero está interesante y ejemplos como este te hacen como mucho sentido en esa definición, ¿no? Pero bueno, Hay un aquí, libro muy bueno, ajá, es para pensar justamente la idea de que América Latina no es una región geográfica, América claro, Latina es una idea claro. con historia e historia. Es este libro de Manuel Tenorio Trillo que se llama La invención de América Latina y también Ah, y la versión musical de eso es un O'Gorman. libro de Pablo Palomino que se llama La invención de la música latinoamericana. Es como Ah, pensamos, música latinoamericana es una cosa, no, música latinoamericana también es una idea. claro. Eh, eh, pero sí, sí. Sí. Bueno, pero a mí también me gusta la definición de América Latina de Calle 13, ¿no? Es un pueblo sin piernas, pero que camina, no sé. O sea, pocas cosas tan elocuentes como esa canción, no sé. Sí, Oye, señor. ahora que estábamos hablando, sí, voy a grabar mi propia versión de esa canción en el disco. Oh, nos partes ahí, nos Escuchas. compartes para escucharte. Mira, estamos ya esperando ese hitazo, te vamos a dar Bueno, si likes. quieres escuchar algo de yo sé que ya nos vamos a ir, pero bueno, Sí. sí. Hoy me escucharon hablando mucho de la, Ponnos algo de tu música. si quieren, les voy a poner un link ahí de lo que yo, si lo quieren escuchar luego. ¿Ustedes escuchan Spotify y esas cosas o prefieren YouTube o cómo es? Plataformas underground. No, no es cierto. Si escuchamos YouTube, Spotify, lo buscamos donde esté. Déjenme buscarlo aquí un link si quieren escuchar un poco de la. Lo de la salsa no le pues no ha salido porque hasta ahora vamos a grabar el primer disco, pero con mi grupo de Latin Jazz sí hemos grabado muchas cosas. ¿Qué tocas Entonces, tú, el piano? yo toco el piano, sí. Ok, ok. Eh, Oye, eh, no, pero mira, serio, si nos pasas estas discos y la promoción de cuando los lance, lo podemos compartir en la página de la facultad, ¿verdad? Que son 10.000 estudiantes para que se conozcan. les puse un link Ahí, ese grupo se llama Palo Negro y ahí tengo varias cosas. Otro, eh, oye, ¿y son músicos todos latinos o también, o cómo em, está la en, cosa? en- en la orquesta de salsa hay un poco de todo. Ajá. ¿Seguro Estas, tienes algún cubano, alguna cubana ahí? No. puertorriqueños, Ok, toco con varios músicos cubanos en Indiana. Yo vivo en una ciudad que se llama Bloomington. ok. em, y mi orquesta está en Bloomington, aquí en Indiana, y ahí los músicos casi todos están relacionados con la universidad. Hay varios de Costa Rica, de Puerto Rico, hay muchos norteamericanos también. También toco con otros grupos en Indianápolis, y en Indianápolis sí hay mucho, mucho más Mm, cubano. mira qué curioso. Y músicos increíbles, o sea, la música. Hay un baterista que creo que está por ahí, que fue un baterista de un grupo musical. Después te paso el dato, que es así virtuoso de la batería. Ahora se me olvidó el nombre, pero creo que está, no sé si en Indiana. Después lo busco a ver si de casualidad juntaron. Y músicos mexicanos, músicas mexicanas. En Indiana, no tanto. No, claro, muchísimos. Sí, mucho. Bien, sí, sí, no, aquí los hermanos mexicanos son muchos y muy increíbles, sí, sí. Mucho grupo, sí, mi esposa es colombiana, pero ella toca en el Mariachi Internacional de Puebla. Eh, Donde qué increíble. aquí mucho mariachi, mucha, sí, sí, no, Muy música bien. muy buena, sí. Genial, genial. Pues ahí vamos a escuchar tu música, seguramente nos va a resultar interesante. Qué casualidad, Aldo, cuando oyó la conferencia, dijo, aquí va a salir algo seguro del jazz, de los orígenes del jazz. Y mira, fue Ay, no justo hablamos la de eso, pieza ¿no? que escogiste, la escogiste por ese motivo. Y del bending, decías tú, de la técnica esta de tocar la guitarra. Sí, muy bien. Ay, pues.
Muchas gracias, Sergio, por este maravilloso tiempo para conversar, para intercambiar. Y bueno, estamos pendientes, te deseamos mucho, mucho éxito en todos tus libros, tus discos. Ahí vamos a escuchar tu música y no, keep in touch con las cosas nuevas que vayan saliendo, que aquí tienes una comunidad muy inquieta y muy en sintonía con tus posturas, con tus análisis. Así que vamos a decir hasta pronto. Y bueno, buenas noches, compañeros. Voy a tirar una foto nada más para que no Ahí quede puse, fuera de la historia este momento. puse los links en el chat de Sí, la música si sí, lo quieren escuchar. Bueno, ahí la vemos. Ahí la voy a abrir ya para, no, siempre el hace una transcripción de chat, pero por si acaso los voy a abrir también. Muy bien, pues foto y nos vamos. Gracias.